Acaba de salir al frente la Organización de las Naciones Unidas a hacer una declaración, más que una declaración, una revelación, donde según ellos, la agenda verde de, sobre todo los países de Occidente, los países desarrollados, en realidad es una trampa para los países más pobres, así como lo están escuchando, que básicamente esto beneficia a la clase alta, hablando pues de países desarrollados, y termina pisoteando a los países en vías de desarrollo. ¿De qué se trata esta nueva situación que estaría revelando la ONU? Vamos a comentarlo. Las normas de la Organización Mundial de Comercio y las políticas de emisiones cero terminarían ayudando a los países desarrollados, pero colocan a los países en vías de desarrollo en una situación bastante desfavorable. Esto ha sido declarado por la propia Organización de las Naciones Unidas, conforme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. De esta forma, los países ricos se están beneficiando a costa de las economías en desarrollo. El organismo señala también que las naciones prosperan, desarrollan su potencial económico gracias a las mayores oportunidades de invertir en soluciones industriales ecológicas, mientras que las políticas de la Organización Mundial de Comercio prohíben a otros países seguir el mismo camino. Por si acaso, en este escenario tan complicado, debemos citar a Rebecca Greenspan, que es la secretaria general de la propia UNCTAD y que está siendo citada por el Financial Times. Ella misma dice que muchas normas comerciales de la Organización Mundial de Comercio prohíben políticas que pueden utilizar los países en desarrollo, y los países ricos tienen más espacio fiscal para poder subvencionar en las áreas que son buenas para el medio ambiente. Esto es lo que ha declarado. Claro, si lo dice básicamente la portavoz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, pues algo de razón o algo de base tendría que tener. A su juicio, el sistema de comercio internacional se ha permitido progresar a estados como Corea del Sur, que ya no funciona para los más pobres, es decir, solamente para los más específicos o para los que convendría pues para algunos países que salgan a flote. En palabras de la propia funcionaria, el comercio y la inversión eran y todavía son igual de importantes para un comercio, un crecimiento dinámico y sostenible de los países en vías de desarrollo, pero ahora esos países se enfrentan a dos grandes problemas, como el bloqueo de los mercados por el rápido ritmo del cambio tecnológico y las nuevas barreras de los estados ricos. Según dice ella misma, la agenda climática de la Unión Europea es por esencia punitiva y los ajustes de las fronteras de carbono es poco equitativo, ya que los estados con economías en desarrollo tendrán que pagar el mismo precio por las emisiones de CO2 que los europeos, algo que no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, ella misma finalmente, de la propia organización, dice que se constata el retorno de políticas industriales proteccionistas por parte de los grandes actores, como Estados Unidos, que asignó 365.000 millones de dólares en subvenciones y exenciones fiscales para bienes de producción nacional, como vehículos eléctricos, y la Unión Europea, que empieza pues a estimular la producción de chips de silicio y minerales críticos. Y es que según ella termina comentando que de nuevo no es cualquier persona, es la jefa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Crecimiento y Desarrollo. Ella dice que los países en desarrollo consideran proteccionistas muchas de estas políticas, no tienen espacio fiscal para seguir el camino de las subvenciones, así que tienen que seguir por el de las restricciones al comercio o incluso de los aranceles o de los impuestos. Terminó concluyendo la jefa de este organismo, lo cual para algunos estaría demostrando que sería pues una estrategia más por parte de los países de intentar frenar lo que algunos conocen como el reseteo económico, que no es más que cambiar el estado actual de la economía buscando situaciones completamente diferentes, o al menos, de nuevo, esto es lo que está diciendo en crítica a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Esto lo está diciendo la propia Organización de las Naciones Unidas. El ejército ucraniano estaría sufriendo bajas bastante preocupantes, tomando en cuenta que ya no existe la ayuda que se tenía antes, o al menos esta ayuda se está intentando llegar a Ucrania, pero sencillamente se ven bloqueos diplomáticos, se ven bloqueos políticos y algunos países que están en contra de seguir enviando ayuda a Kiev. De hecho, algunos funcionarios han salido electos precisamente postulando esta premisa a su población. Y en este caso se habla que luego de perder el bastión importante de la República Popular de Donetsk,
poco después de que se hable pues de esta ofensiva de verano que estaba llevando a cabo la administración de Volodymyr Zelensky, se habla de un fracaso que puede generar un punto de no retorno en lo que se está viviendo en Ucrania. El titular del Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha anunciado formalmente el día de hoy que las Fuerzas Armadas de su país terminaron consiguiendo Marinka, una ciudad fuertemente fortificada en Donetsk, que durante años sirvió como un importante bastión para las tropas ucranianas. La proximidad de este asentamiento a la capital de la región homónima de la República permitió a las fuerzas ucranianas atacar la ciudad más grande con relativa impunidad, según dicen los propios rusos. Recordó, por ejemplo, esto también un analista militar, Anatoly Maschunik. Obviamente estamos hablando de un analista ruso, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ahora, él mismo señala que la liberación, entre comillas, porque esto es desde la parte rusa, de Marinka, da como resultado que las fuerzas rusas toman pues el control de un centro de ferrocarriles y carreteras, sin mencionar el corte de las líneas de suministros para las fuerzas ucranianas en esta parte del mundo. Esta es una noticia que deberíamos entender no necesariamente por el resultado en el campo de batalla, porque lastimosamente esto lo hemos estado viviendo ya hace más de un año, ya se viene el segundo año. El conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia es bastante preocupante, pero lo que deberíamos entender es que esta noticia llega desde la parte rusa, tomando en cuenta que precisamente se ha dejado de apoyar a Ucrania como se hacía antes. Algunos expertos empezaron diciendo que, bueno, lo que está sucediendo es que Occidente se está olvidando de Ucrania con Israel, enviándole ayuda a Israel, pero después, con la forma como se ha ido desarrollando el conflicto armado también en Israel contra el pueblo palestino, pues muchos países han estado reticentes, han decidido no seguir enviando ayuda en general. Esto es lo que está sucediendo, incluso tomando en cuenta que se vienen unas elecciones en Estados Unidos, una en la que pretende obviamente agarrar nuevamente la reelección el propio presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden. Aunque el escenario es complicado y de hecho tiene una aprobación bajísima, evidentemente la estrategia está a la orden del día. Y todo esto, como siempre decimos aquí, pasa por cálculos políticos. Y sí, ahora, lo que es relevante entender en este punto es que la información llega por la parte rusa, no llega de la parte de Occidente. Entonces, no sería una suerte de estrategia para promover una ayuda inmediata a Kiev porque están perdiendo terreno, sino que es un anuncio por la parte rusa que también mete presión sobre Occidente con respecto a lo que está pasando en este momento. Faltan pocos días para que termine el año y para algunos todavía están resonando las palabras del propio presidente Joe Biden en la Casa Blanca, que decía que este conflicto iba a terminar con una Rusia ganándole a Ucrania a finales de año si no se le enviaba ayuda precisamente a Volodymyr Zelensky por parte de la administración estadounidense. Y eso es precisamente lo que ha pasado. No se le ha enviado ayuda. La pregunta es obvia. ¿Realmente Rusia va a ganar en estos días que quedan? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.